Bienvenido raza a un nuevo video. Le vamos a dar sus ñacas a estos chinos. Vamos a tratar de reventarlos otra vez. Ahora pidió caballería el compa Mario. Yo muchas veces envío 120,000 DT4 que viene siendo el 60% y el 40% DT2 para el colchón, pero últimamente he estado enviando 150,000 DT4 y 50,000 DT2. ¿Por qué? Para que llegue mejor el golpe, depende del rival. A eso se le llama estrategia. Si tú eres conocedor vas a decir, ¿sabes qué? Me conviene enviar el colchón y cositas así, porque dice a veces el compa, no, envíen unitropa full o envíen con colchón, y pues uno ya conociendo más o menos estas cuentas ya dirá, no, pues envío 150,000 para que sea más de 4 y del golpe y del ñaca es mucho mejor, ¿no? El pinche golpe vaya violento, carnal. Así que se armen los pinches chingadazos. Que les digo, estuve acelerando porque iba llegando, siempre me agarran que voy entrando, hay rally, pues hay que mandar tropas para eso, son raza, para que se te mueran todas las tropas. 1.8 millones, 235 millones que un equipo cazador. Se están confiando demasiado los chinos, tú te estás dando cuenta con los videos. Estos de CU son los que dominan el reino, pegan muy duro, los fuertes tienen muy buenas armaduras, la neta, y monstruitos de paga, raza, así que hay que tener cuidado. Este chino está loco, hay que largarnos. Pero se quedan dormidos, no sé qué esté pasando, he subido muchos videos contra ellos. De 13 millones de ki, tienen muy poquitas ki, como que no son muy, nada más como que luchan por la base y los fuertes. Así que hay que reventarlos mientras se pueda, hay que aprovechar el moment, ya que ellos pues no se ve que nosotros los hagan rally, nosotros nomás lo estamos pues baratando las nalgas y ellos nada, carnal. ¡Puta, qué asco! Entonces la armadura está buena, un poco mítica la del Mario. 235 millones. ¿Y cuánto le bajamos? Le bajamos más o menos. Uy. Le bajamos 1.3 millones, carnal. Así está el pedo. No lo sé, tú dime. Y pues no tenía ni monstruitos ni nada más raro. Se dan cuenta secundarias de los mismos chinos que están ahí, que nada más la usan para cazar. 96, como te digo, el chino. Premio dominante. Y pues ya habíamos hecho, como les digo, los otros videos. Ya habíamos dicho aquí el Tlalo. Ya le había hecho de otra vez el Tlalo. Los videos que hice en la mañana, le voy a dejar el video anterior. Así que aquí está la clasificación, como les digo, son los top de 3 millones. Y parece pues que anda maliendo riata. Pues sí, güey, no mames. Tenía un chingo de recursos ese güey. Entonces llegó otro chinito ahí con el título de guardián. Pero ¿qué nos va a hacer, carnal? Ya le dimos sus ñacas, llegó demasiado tarde y ni pudo reforzar. Como que no refuerzan, ellos los dejan morir, no sé qué onda con ese. Está muy fuerte el gremio, pero no sé qué pasa, porque en KVK hicieron la mitad de puntos que hicimos nosotros hicimos como casi 700, 800 millones. Ahí como que envió guarnición el vato, no sé qué haría, así que les dije que tengan cuidado, carnal. Ahí va viéndolo, los líderes y todo eso. Y pues ahí estaba el Killer también, que le gusta hacer muchos rallies. Creo que andaba enviando guarnición el güey. A ver, no, creo que lo que sacaron la guarnición, raza. Hoy es un gran día para morir. Donde estaba sacándolo el chavo ahí, un saludazo al chavo, al Alex, al Visconde, al Sultaker, que lo seriaron hace poco por confiarse en mi compa. Ese güey ya le había dicho al Sultaker, es que carnal, que no te andas emocionando además, porque le andan tirando mierda a casi todos los chinos. Y pues los chinos son muy vengativos, tengan cuidado en eso. Un chino le dices algo, te va a recordar, te busca la colmena. Y como hay muchos chinos en este juego, No, ni verga, güey. pues va a llamar a su gente. Pues eso son muy como, pues que va a ir por mi primo, por mi tío, por todos ellos, ¿no? Así que Ay, qué miedo, yo me voy. tengan cuidado en eso, brother. A ver, nada, viendo más recursitos. Tenía bastante, raza. Tenía bastantes recursos.
Y pues aquel chinito no sé si estaban viendo refuerzos, mejor no sabe él que lo mejor es enviar guarnición. Y a lo mejor no saben enviar qué enviar de guarnición, pero... Lo sospeché desde un principio. Nada, yo pensé que le había capturado el líder alguno de casualidad. Porque también te estaba arriesgando, te envié guarnición ese cabrón. Entonces 1.3 les murieron. ¿De qué dirás tú? Les murieron a nosotros, por ejemplo, a mí me murió muy poquitas. Pero a él le murieron T4. Realmente casi todas se le van a ir al santuario aquí. Pero está un héroe en común, raza. Eso está mal. Los chinos últimamente no se andan muy novatos. Miren, azul. No sé si se cuenta granja. Muy mal, raza. Ahí muy mal. Ponme en los comentarios si andan muy mal los chinos últimamente. Como te digo, no murieron casi nada. Fue un buen ataque. Fue un buen hit. Pero siento que es para que fuera pegado un poco más, mi compa. Fuimos timados. Puso este héroe. No sé, fuera puesto. No sé si tiene ataque de ejército, cositas así. Pero ni modo, no, lo que hay muchas veces. Y pues seguir dando la guerra, raza. Ya saben, estamos reclutando en 4L, T4, T5 líderes de rally. Ya he visto los videos de ustedes, ya he visto todo el desmadre que se hace en directo y todo eso. A eso se viene en este gremio, perder un chingo de tropas. Y ni modo, raza. Ahí está el Subtaker, como te digo, se llevó el líder. ¡Nos volarán el pedazo! Y si no lo puedes aguantar, líder, ¿para qué te lo lleves, Subtaker? Fue una de las razones que fueron a seriarlo. El mismo día, de hecho yo no lo pude grabar porque ya cuando llegué me dijo, güey, me seriaron, güey, los chinos. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Es porque se llevó el líder y lo tenían localizado. Y los chinos más o menos ya tenían su reporte que tenía entre 2 a 3 millones de tropas. Entonces, pónganse abusados los de 4DL. Si no aguantan el ataque, la única forma que va a enojarse el chino que me mató tropas es que este está chiquitín, le hacemos rally. Lo seriamos, pero se la dejaron ir en solo a ese güey, al Subtaker ese. Me mame, me pasé de puta, me mame. Ahí estábamos haciendo el desafío, raza, de 6 monstruos. Una cosa, en este sí se ponen las pilas, pero en el campeonato no, güey, no se pusieron las pilas. Entonces, hay cosas que sí se ponen las pilas 4DL, así que ya sabe, hable con Superman para tú solicitar y estar en el gremio. Tienes que hablar principalmente con el líder, que ahora es Superman, así que tengan cuidado porque a mí me mandan mensaje y yo no, como les digo, yo no voy a... Pues sí le voy a contestar algún mensaje, pero si es de reclutamiento él se encarga de eso. Pues hay que tener cuidado, hay que cuidarse las nalguitas.